Bienvenidas y bienvenidos a este que es el video número 24. Estamos en el tema del campo de los números complejos. Entonces, déjenme reescribir aquí para tener a la mano algunas de las propiedades que hemos visto con respecto al conjugado. La clase pasada, el video pasado estuvimos viendo propiedades del conjugado, cómo se comportaba, lo definimos, lo dibujamos, todo, ¿no? Entonces, algunas de las propiedades que vimos, vamos a ponerlas de hecho todas y unas poquitas más. Si z es un número de la forma a más bi, recuerden, ¿no? Es que su parte real, su parte imaginaria, sus coeficientes, sus correspondientes coeficientes, y z conjugado es a menos bi, ¿no? Entonces vimos unas propiedades, vimos que el módulo de z es igual al módulo de su conjugado. Eso se veía, por ejemplo, en la forma geométrica, ¿no? Veíamos que la distancia del punto A, B, que es el correspondiente a este número complejo, al origen es la misma que la distancia del punto A, menos B, ¿verdad? Es su simétrico con respecto al eje de las X, y entonces tenemos esa propiedad. También vimos que si el conjugado de un número es igual al número mismo, o sea, si tenemos un número complejo tal que es igual a su conjugado, entonces podemos concluir que ese número pues es un número real, ¿verdad? Porque los números reales sobre la recta del eje de las X pues son los que tienen la propiedad de que ellos y su conjugado tienen la misma distancia al origen, o sea, son los que están sobre esa recta. Bueno, todos tienen la distancia al origen, pero en este caso pues son los que tienen más bi igual a menos bi, ¿no? Y esos son los que tienen a b como 0. El coeficiente de la parte imaginaria es 0. Otra propiedad que vimos que la parte real, recuerden que al número, ahorita como lo estamos identificando en su forma algebraica, lo determinamos con dos propiedades, ¿no? La propiedad de cuál es su parte real, en términos de los coeficientes, cuál es su coeficiente real y cuál es el coeficiente imaginario, y una vez teniendo esos ya sabemos quién es el número complejo. Entonces, en particular, a la parte real de un número complejo, la podemos escribir como un medio multiplicado por la suma de z más su conjugado, ¿verdad? Lo probamos la clase pasada. Después tenemos que, así como podemos definir a la parte real de un número complejo en términos de su conjugado, también podemos definir a la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria de un número complejo es igual a un medio multiplicado por el número complejo menos su conjugado. Vimos también que el conjugado de la suma, o sea, dados dos números complejos, digamos z1 y z2, el conjugado de la suma, esto creo que fue lo último que probé, es igual a la suma de los conjugados, o sea, z1 conjugado más z2 conjugado. Vimos que el conjugado del producto, z1 por z2, ya que definimos este producto de complejos de manera muy cuidadosa, con mucho detalle, el conjugado del producto es igual al producto de los conjugados, conjugado de z1 por el conjugado de z2. Y finalmente, bueno, esta creo que no me dio tiempo, pero es muy obvia, es muy evidente, ya sea en su forma algebraica o en su forma geométrica. El conjugado del conjugado de un número complejo es igual al número complejo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues dos argumentos que puedo dar: el algebraico, decir que el inverso aditivo de b, si me fijo en eso, el inverso aditivo del inverso aditivo, pues es b nuevamente, por las leyes de los signos, eso lo demostramos alguna vez. O puedo decir, bueno, el conjugado de z, su correspondiente punto en el plano de R2, es el punto que es simétrico a ese, y el punto que es simétrico al punto que es simétrico al original, pues es nuevamente el punto original, ¿no? Es reflejar y reflejar de nuevo. Como esta transformación es una reflexión, pues la reflexión de la reflexión con respecto al eje de las X me vuelve a dar el mismo punto. Y finalmente vamos a demostrar esta propiedad que nos dice que cuando me tomo un número complejo
y a ese número lo multiplico por su conjugado, lo que obtengo, esta propiedad la vamos a utilizar mucho para resolver cosas, lo que obtengo al multiplicar a un número por su conjugado es el módulo del número elevado al cuadrado. Creo que ya en algún momento lo había mencionado, pero bueno, ahí lo pongo y vamos a demostrarlo. Entonces, demostración de la propiedad 8 es muy cortita, ¿no? Solamente hacerlo. Tiene z por z conjugado, z por z conjugado, pues es igual a z, si z es un número de la forma a más bi, esto es a más bi multiplicado por a menos bi. Y esto de acá, pues ya saben, ¿no? Cuando tenemos un binomio conjugado, que así es como se le llama de hecho incluso en los números reales, ¿no? Esto le decimos un binomio conjugado. Cuando tenemos un binomio conjugado, usualmente en los números reales, esto es igual a cuadrada menos b cuadrada. Pero claro, en este caso no es así porque tengo una i, la i de los números complejos, que sabemos que por definición tiene la propiedad de que i al cuadrado es igual que menos 1. Y aquí voy a estar multiplicando esto de acá, ¿no? Y por i me va a dar una i cuadrada que cambia el signo, y entonces eso nos va a dar a cuadrada más b cuadrada. No, esto es a por a, que es a cuadrada, y después menos abi, multiplicado al segundo, y después esto es más abi, igual que en el caso de los números reales. Al final, cuando multiplique este por este, esto es b por b, b cuadrada, pero también tengo a la i, ¿no? Y por i es menos 1, entonces más por menos es menos, pero por el menos del menos 1 de i por i, pues se hace más. Entonces esto es más b cuadrada. Y esto de acá, pues es igual a el cuadrado de la raíz cuadrada, ¿no? Esto es el cuadrado de la raíz cuadrada, porque eso es no hacer nada, es aplicarlo dos veces, a este se va, esto es a cuadrada más b cuadrada. El cuadrado de la raíz cuadrada, pues es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, es el módulo de z, ¿no? Entonces el módulo de z elevado al cuadrado. Entonces multiplicar un número por su conjugado, y por cierto, eso también se podría, nos da el módulo, entonces también se podría hacer... También se podría, otra cosa que podríamos hacer es verlo en nuestra forma geométrica, ¿no? Ya sabemos que el producto pues va a ser el producto de los módulos, el módulo va a ser el producto de los módulos, el módulo del producto va a ser el producto de los módulos, pero estos dos pues tienen como módulo a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Tienen el mismo módulo, la raíz cuadrada, perdón, de a cuadrada más b cuadrada, eso es la primera propiedad. Y después pues tenemos que uno es simétrico al otro, entonces también podemos calcular el argumento y llegaríamos a esa conclusión. Bueno, entonces tenemos ese resultado, y lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí pasar a lo que veníamos diciendo que estaba pendiente, ¿no? Ya habíamos visto que esta cosa que estamos construyendo, que es una estructura algebraica con un conjunto que ya tenemos bien definido, dos operaciones que ya vimos cómo se comportan y además vimos que satisfacen todos los axiomas que ya habíamos visto anteriormente para el anillo conmutativo con elemento unitario. Ya vimos que esto de acá es efectivamente un anillo conmutativo con elemento unitario, ¿verdad? El elemento unitario pues es el 1, que es usualmente pues el mismo que el 1 de los reales, pero visto dentro de los complejos pues va a ser el 1 más 0 por i, ¿no? Ese es el número complejo que es nuestro elemento unitario. El producto es conmutativo, la suma tiene todas sus propiedades, es asociativa, es conmutativa, tiene elemento neutro, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo demostramos y decíamos que teníamos pendiente una última propiedad, ¿no? Que es el inverso multiplicativo. Entonces, si quiero calcular el inverso multiplicativo, o sea, quiero determinarlo de alguna manera, pues ¿cómo se define el inverso multiplicativo? Igual que el inverso aditivo, ¿no? Se define en términos de aquel elemento dentro de la estructura, dentro del lugar en el cual estamos trabajando, en este caso el campo de los complejos, que tiene la propiedad, tiene que ser distinto de cero. El inverso multiplicativo solo tiene sentido para aquellos elementos que son distintos de cero. Aquel que tiene la propiedad de que al multiplicarlo por cualquier otro nos da el neutro del campo, ¿no? Entonces vamos por el inverso multiplicativo. ¿Cómo es el inverso multiplicativo? Si tenemos un número en los complejos,
de esta forma que ya podemos representar, la subforma algebraica, buscamos una cierta cosa que por convención le llamamos z a la menos 1, usualmente le llamamos a los inversos multiplicativos, pues usamos la misma etiqueta con un a la menos 1, ¿no? El inverso multiplicativo, buscamos un z a la menos 1, que va a ser también un número complejo. Recuerden que eso es muy importante, porque acuérdense que, por ejemplo, en los naturales tenemos a los números que de hecho tienen inverso multiplicativo, pero el inverso multiplicativo, bueno, el inverso aditivo no está dentro del mismo conjunto, ¿no? O sea, los naturales no tienen inversos aditivos porque no están dentro del conjunto. Pero claro, o sea, si nos tomamos a un número natural, ese en particular es un entero, y en los enteros sí hay inversos aditivos. Entonces, una parte importante pues es lo que llamamos cerradura, que quiere decir que siempre que pidamos alguna de las reglas, ya sea de operación o de lo que llamamos los axiomas, que son las reglas con las que se comporta nuestro conjunto y nuestras operaciones, todo tiene que quedarse dentro del juego. Entonces sea z igual a, entonces buscamos una cosa que tiene que tener la misma forma, digamos x más y, porque no sabemos sus valores, pero que tiene que estar dentro del conjunto, tal que z por esta, y esto tiene que ser distinto de 0, por supuesto, porque como les digo, solamente se define para los elementos distintos del neutro aditivo, tal que z por z a la menos 1 sea igual a 1, ¿no? Al neutro del campo, que como ya dijimos, pues es 1 más 0, ¿no? Es igual a 1 más 0 por i, poniéndolo con su parte real y su parte imaginaria. Entonces, queremos ver que esta multiplicación, o sea, si existen estas cosas, recuerden, un número complejo lo podemos determinar en términos de su coeficiente real y su coeficiente imaginario. Si existen los coeficientes real e imaginario, que ambos son números reales porque son los coeficientes, si existen los coeficientes en los reales que satisfacen esta igualdad, entonces ya vamos a haber encontrado a nuestro inverso multiplicativo, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué igualdad tienen que satisfacer? Z por z a la menos 1, pues sería bueno, aquí sería a más bi multiplicado por x más y. Queremos que eso nos dé 1. Y esto de acá, pues si hacemos las operaciones, es a por c, en este caso, que sería a por x, menos b por d, que es b por y. Y esa es la parte real, ¿no? Eso nos tendría que dar el coeficiente real. Y para el coeficiente imaginario, tenemos a por d, que en este caso sería a por y, más b por c, que es b por x. Y esto es el coeficiente imaginario, y esto me tiene que dar el número complejo que funciona como neutro multiplicativo, que es el 1 más 0i, ¿verdad? ¿Cuándo los números complejos son iguales? Los números complejos son iguales cuando son iguales coordenada a coordenada. O sea, esto de acá, esta igualdad va a ser verdadera si la parte real del coeficiente real de este número complejo es igual al coeficiente real de este número complejo, y el coeficiente imaginario de este de acá es igual al coeficiente imaginario del de la derecha. Entonces, esto existe, el inverso multiplicativo existe, si ¿qué pasa? Si esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, buscamos 2x y y. Acuérdense que x y y son reales, ¿no? Son los coeficientes que forman a ese número complejo. Buscamos x y y tales que ¿qué? Tales que esto sea igual a esto, o sea que ax menos by sea igual a 1 y ay más bx sea igual a 0, o sea bx más by sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos resolver este sistema de ecuaciones para obtener los valores de x y y que hacen que el sistema, las dos igualdades sean verdaderas de manera simultánea. Por lo tanto, que esta igualdad sea verdadera, que esta sea verdadera, que esta sea verdadera, ¿no? Es decir, que garantizan la existencia del inverso multiplicativo. Entonces, vamos a ver si tiene solución. Primero, como aprendimos en Superior 1, ¿cómo sabemos si esto tiene solución? Es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Recuerden que en los sistemas de ecuaciones de n por n sabemos que tiene solución y además es única si solo si el determinante es distinto de 0. ¿Quién es el determinante de esto? El determinante de esto pues es
a... aquí puse B y esta era A, ¿no? Esto es B, ese es AY más BX. Entonces lo puse BX para alinearlo con el eje de las X y esto es AY. Entonces el determinante de este sistema de ecuaciones, vamos a llamarle S como lo hacíamos en superior, el determinante del sistema de ecuaciones es igual a por A cuadrada, menos B por B, que es menos B cuadrada, pero con el otro menos, el del determinante se hace más, ¿no? Entonces el determinante es A cuadrada más B cuadrada. Ahora fíjense, este determinante sí es distinto de 0, porque acuérdense que, aquí lo puse, acuérdense que la condición del inverso multiplicativo es solamente para elementos distintos de 0. Entonces esta de acá nos la tomamos distinta de 0, ¿verdad? Para probar que efectivamente se satisface que para todo elemento distinto de 0, o sea, este z arbitrario que nos tomamos, existe este z a la menos 1, tal que al multiplicarlos nos da el neutro. Entonces, como z es distinto de 0, eso quiere decir que o bien A es distinto de 0 o bien B es distinto de 0. Entonces, si A es distinto de 0 o B es distinto de 0, A cuadrada más B cuadrada es distinto de 0, porque recuerden que para que un número real de 0 al cuadrado, la base también tiene que ser 0, ¿no? Pero sabemos que al menos uno de los dos es distinto de 0, entonces el cuadrado de uno de los dos es distinto de 0, entonces la suma de esto es distinto de 0. Entonces el determinante, el sistema de ecuaciones tiene solución y es única. Ese tiene una única solución. Perfecto, con eso ya me alcanza para asegurar que efectivamente para todo número complejo distinto de 0 existe, porque esto ya me garantiza, está demostrado que esta es la existencia, garantiza la existencia de una solución para el sistema, existe el número complejo que resulta ser su inverso multiplicativo. Pero lo quiero calcular, ¿por qué lo quiero calcular? Porque acuérdense que dividir, o sea, como habíamos visto la noción de dividir en el anillo de, bueno, en el dominio entero de los números enteros, lo vimos en términos de divisibilidad y fui muy enfática que el asunto de verlo en términos de divisibilidad es porque no tenemos a la división como tal. O sea, dividir no es lo mismo, la división no es lo mismo que la divisibilidad, porque la divisibilidad está restringida a los números enteros. Entonces, si yo quiero dividir, en este caso, de acuerdo a la estructura que estoy manejando, como ya hay inversos multiplicativos, ahora sí, dividir es multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿no? Lo usual que tenemos también en los números reales, en los campos en general. Y esto de acá, pues nos va a dar ese inverso multiplicativo para ver cómo dividir y entender esa noción. Entonces, para sacar el inverso multiplicativo, pues hay que sacar la solución de esto de acá, ¿no? Y la solución de esto de acá, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a despejar, primero que nada. Entonces, fíjense, podemos usar la segunda ecuación, que está muy facilita. Bx, por cierto, mucha gente es muy hábil para hacer estas cuentas, las aritméticas, hacerlas rápido. Entonces, si tienen ustedes un sistema personal que es más eficiente que esto, no duden en usarlo, ¿no? Este no es mi fuerte, pero vamos, se puede hacer. Entonces, quiero encontrar el valor de x y de y. Entonces, sé que bx estoy despejando de la segunda, por lo tanto, x es igual a menos ay sobre b. Y digo, siempre es útil hacer los detalles para que no se pierdan, ¿no? En ningún momento. Si se los quieren brincar y hacerlo por su cuenta, pues está bien. Pero entonces tenemos que x es igual a menos ay entre b. Y ahora, pues tenemos que sustituir, ¿no? Vamos a sustituir el valor de x en este de acá arriba. Entonces tengo, sustituyendo en la ecuación de arriba, tengo menos a cuadrada y entre b menos by es igual a 1, ¿no? Sustituyendo aquí x ya que saqué su valor. Y entonces ahora tengo que despejar a y. Entonces de aquí se sigue. Esto de acá es menos a cuadrada y por 1, pues menos a cuadrada y. Y después este es b por menos by menos b cuadrada y entre b es igual a 1, ¿no? Y esto de acá, pues tenemos a y de los dos lados, entonces lo podemos sacar. Entonces nos queda y, sacándolo de esa expresión de acá, por menos a cuadrada menos b cuadrada entre b es igual a 1. Y listo, ¿no? De aquí ya podemos sacar que y es igual, este b está dividiendo, o sea que pasa multiplicando, y es igual, y tenemos aquí 1, b,
este está multiplicando, o sea que va a pasar dividiendo. Entonces, b entre menos a cuadrada menos b cuadrada. Entonces puedo sacar el signo menos. Saco el signo menos y se lo ponemos acá arriba y entonces acá abajo ya nos queda positivo. A cuadrada más b cuadrada, ¿no? Por eso si tiene signo negativo, pues está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces pasa con su signo, se lo sacamos y lo ponemos en el numerador. Entonces y es igual a menos b entre a cuadrada más b cuadrada. Ahora vamos a sustituir, ya que tenemos el valor de y. Por ejemplo, podemos sustituir en cualquiera de las dos. Para despejar a x, entonces, bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? X es igual a menos AY entre B, o sea que X es igual a menos A, por eso de allá, que es menos B sobre A cuadrada más B cuadrada entre B, ¿no? Eso es nuestro X, entonces esto es igual. Este b está dividiendo, entonces cuando lo haga, pues me va a quedar aquí me queda algo, una división, y sabemos que dividir una fracción entre otro, pues lo pasa multiplicando, ¿no? al numerador. Bueno, si quieren lo escribo bien. Esto es menos a menos b, se nos va el signo, o sea me queda ab entre a cuadrada más b cuadrada, dividido entre b, pues pasa multiplicando, pues lo podemos poner como por 1 entre b, ¿no? Por 1 entre b. Y entonces aquí pues se nos va b y b, porque lo tengo en el numerador y en el denominador. Y esto es a entre a cuadrada más b cuadrada. Les digo que soy como un poco lenta para esas cosas, pero bueno, si ustedes lo pueden hacer más rápido, muy bien. Entonces tenemos que ese es el valor de x, ese es el valor de y ya está, ya terminamos, porque entonces nuestro z a la menos 1, que tiene esta forma. Por cierto, aquí cuando despejé, creo que no lo dije, aquí cuando despejé dije bx es igual a menos ay, ¿no? Está bien, pero aquí pasé a la b dividiendo. Recuerden que estoy suponiendo que el número complejo es distinto de 0, pero eso no quiere decir que a y b sean distintos de 0, quiere decir que o bien a es distinto de 0 o bien b es distinto de 0. Entonces, para pasar de aquí a aquí, hay que tener mucho cuidado, porque en caso de que b fuera 0, que sí puede b ser 0, pero si b es 0, entonces a no es 0, no puedo pasar a la b dividiendo, ¿verdad? Pero no importa, porque en esta expresión sabemos que al menos uno de los dos es 0, entonces es distinto de 0. Entonces, si b fuera 0, menos a tiene que ser distinto de 0. Entonces, hago lo mismo, pero al que despejo es a y, ¿no? O sea, lo mismo exactamente, pero en lugar de empezar con x, empiezo con y al que paso dividiendo es a menos a si a es distinto de 0. Entonces esto vamos a poner sin pérdida de generalidad. Suponemos b distinto de 0, porque acuérdense que no se vale dividir entre 0. De nuevo, si b fuera 0, entonces necesariamente a es distinto de 0, entonces puedo pasar a dividiendo y hacer el mismo procedimiento. Pero bueno, entonces, ¿quién es z a la menos 1? Entonces ya con esto sabemos que z a la menos 1, z a la menos 1 es igual a x, que es a cuadrada, digo a entre a cuadrada más b cuadrada, más y, pero fíjense, es más y, pero y tiene signo negativo, ¿no? Esto es menos b. Entonces puede ser con menos b sobre a cuadrada más b cuadrada, que es el valor de y, este de acá. Y todo eso nos da el coeficiente imaginario, ¿no? Porque y era el coeficiente imaginario. Entonces hay que multiplicar por y. Listo. Entonces este de acá es el inverso multiplicativo. Y ya sabemos no solamente que existe, sino que también lo podemos calcular. Con esto hemos demostrado, por lo tanto, para todo número z en C tal que es distinto de 0, o sea, lo puedo escribir así como z en C menos en 0, para todo z existe z a la menos 1 dentro del mismo campo, tal que, dentro de la misma estructura algebraica, tal que z por z a la menos 1 es igual al neutro multiplicativo. Es decir, existe el inverso multiplicativo para todos los distintos de 0, y eso ya me permite concluir que C es un campo.
Recuerden que eso también lo demostramos así, más o menos siguiendo el mismo razonamiento para los ZPs, ¿no? Cuando probamos que ZP es un campo para todo P número primo, hicimos algo muy parecido, ¿no? Pusimos por quién tendríamos que multiplicar, vimos que eso sí existía, ¿se acuerdan? Lo garantizaba el algoritmo de la división, y una vez que vemos que sí existe y que es único, está bien definido el inverso multiplicativo. Aquí hicimos algo parecido, y esto es lo que obtuvimos. Bien, entonces, esta misma idea del inverso la podemos desarrollar de una forma más fácil si tenemos presente, y eso es algo que quiero que tengan muy en cuenta, que es que estas propiedades me sirven para demostrar cosas de los complejos. Como ya todas están demostradas, las puedo simplemente aplicar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la propiedad 8, ¿no? Vamos a ponerle aquí deducción del axioma del inverso multiplicativo en Z, ¿no? Esta es la deducción a partir de la propiedad 8 de conjugado. Sabemos que por la propiedad 8, Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado, ¿no? Esto es por la propiedad 8. Vamos a ponerle aquí para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Bien, entonces, si esto es cierto, como este está multiplicando, o sea, Z cuadrado es lo mismo que Z cuadrado por 1, ¿no? Aquí hay un 1 por el cual está multiplicando, que usualmente no escribimos. Entonces, está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Por lo tanto, Z por, lo paso para acá dividiendo y saco a Z. Z conjugado entre el módulo de Z al cuadrado. No, esto es solamente pasar de este lado dividiendo. Esto es igual a 1. Por cierto, este tiene que ser distinto de 0, ¿no? Como siempre, porque el axioma este se vale para los distintos de 0. Entonces, sea Z distinto de 0 en los complejos. Entonces, Z por Z conjugado es igual al módulo de Z al cuadrado, y eso es igual a Z por Z conjugado entre el módulo de Z al cuadrado, y eso es igual a 1. ¿Y qué es la propiedad que caracteriza el inverso multiplicativo? La propiedad que caracteriza el inverso multiplicativo es que al multiplicarlo por el número que es distinto de 0, complejo, nos tiene que dar esto, ¿no? Que es lo mismo 1 más 0i, es el neutro del anillo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el inverso multiplicativo, como está bien definido, es único, ya lo demostramos bien, existe y es único. Z a la menos 1 tiene que ser esto de acá. O sea, el conjugado de Z entre el módulo de Z elevado al cuadrado. Porque es el número que tiene esa propiedad, que es definitoria, que agarra solamente a un objeto en el campo. La propiedad de que al multiplicarlo por el número nos da el neutro. Entonces, ¿quién es el conjugado entre el módulo? Pues el conjugado entre el módulo es igual a menos BI entre esto de acá, el módulo al cuadrado, pues es A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? Y esto de acá, pues es separando a cada uno de los términos de esta resta, eso es A entre A cuadrada más B cuadrada menos B entre A cuadrada más B cuadrada, todo esto multiplicando ahí, ¿no? Porque I está multiplicando esto de acá, entonces esto tiene que multiplicar ahí. Este de acá es el inverso, vean, es el mismo que nos salió acá arriba. Y nada más fue una sola línea de demostración, no hubo que resolver sistemas de ecuaciones ni nada. Por esto de acá, que se sigue de la propiedad número 8. Entonces, recuerden esto, ¿no? Podríamos escribirla como la propiedad número 9. Entonces, la propiedad número 9 nos dice, se sigue de la 8, y nos dice que si Z es distinto de 0, si Z es distinto de 0, un número complejo, el inverso multiplicativo, Z a la menos 1, es igual a Z conjugado entre el módulo de Z elevado al cuadrado. Este es el inverso de un número. Entonces, bueno, ya que tenemos el inverso, pues podemos definir al número cociente, ¿no? O sea, a nuestra operación, como les decía, la operación que no definíamos anteriormente para los números enteros, justamente porque no podíamos asumir la existencia de inversos multiplicativos. Entonces, si ya tenemos esto, como alguna vez definimos a la resta,
en los números enteros, por ejemplo, que solamente teníamos a la suma y definimos a la resta como la suma del inverso aditivo, pues vamos a definir el cociente igual, vamos a definir el cociente por el producto por el inverso multiplicativo. Definimos al cociente de dos complejos, de dos números Z1 y Z2 en el campo de los números complejos, con Z2 distinto de 0, como Z1 entre Z2 es igual a Z1 por el inverso multiplicativo, ¿no? Como Z2 es distinto de 0, sabemos que existe este fulanito de acá. Y esto pues es igual a Z1 por el inverso multiplicativo. Ya sabemos que el inverso multiplicativo de Z2 es Z2 conjugado entre el módulo de Z2 al cuadrado. Entonces, Z1 por esto de acá es A más BI, que es Z1, multiplicado por el conjugado de Z2, ¿no? Aquí puse Z1 y Z2, Z1 que sea A más BI, Z2 que sea C más DI, un número de la forma C más DI. Entonces, el conjugado de Z2 es C menos DI, y luego eso entre el módulo de Z2 al cuadrado, o sea, C cuadrada más D cuadrada. Esto de acá es igual, esto está multiplicando, ¿no? Numerador por numerador, denominador por denominador. Esto es igual a, acuérdense cómo se multiplican, esto es A por C menos B por D, pero este tiene signo negativo, ¿no? Entonces menos B por D es B por D, que es menos BD, y otro menos se hace más. B por D en la parte real, en la parte imaginaria va a ser A por D más B por C, los dos son positivos, más B por C. Espérenme, déjenme verlo de si el signo lo puse bien. Entonces esto es A por C, sí. Más B por D entre C cuadrada más D cuadrada. Por cierto, acá me faltó la I, ¿no? A por C menos B por D más B por D más A por D. Sí, aquí me falta un signo, ¿no? Esto es A por menos D. Entonces aquí hay un signo menos. Menos AD. Que me comí. ¿No? Este es A por D, pero D tiene signo menos, entonces es menos AD. Es igual a eso. Y eso de ahí es igual a esto de aquí, es igual, pues solamente hay que separar los términos, ¿no? Entonces, en la parte real vamos a tener, esto es Z1, estamos desarrollando Z1 entre Z2, que es igual a A más BI entre C más DI, y esto es igual a, en la parte real, a C más BD sobre C cuadrada más D cuadrada en mi coeficiente real, y en el coeficiente imaginario voy a tener BC menos AD, o como lo quiero poner, menos AD más BC, entre C cuadrada más D cuadrada. Y esto multiplicado por I. Entonces, esta es la definición del cociente. El cociente, pues como ya sabemos que es el producto de un número por el inverso multiplicativo de otro, que resulte ser distinto de 0, eso de ahí va a ser igual, o sea, todo esto, y va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, dividir es tener esto de acá. Va a ser el número, o sea, dividir un número complejo entre otro número complejo distinto de 0, nos va a dar el número que tiene como coeficiente real a AC más BD sobre la norma, el módulo de Z2 al cuadrado, más BC menos AD sobre la norma de Z2 al cuadrado, el módulo de Z2 al cuadrado. Ya nada más así rapidito para terminar esta parte y cortarle que no quede tan largo. Otra forma de obtener el cociente, de obtener la definición de división en los números complejos, es a este Z1 por Z, entre Z2, multiplicarlo, y eso se sigue de aquí, y se sigue de todas estas propiedades, multiplicarlo por un 1,
¿no? Multiplicar por 1, como 1 es el neutro multiplicativo del campo, pues deja los números igual, pues lo voy a multiplicar por un 1. ¿Qué 1? El número resultante de obtener al conjugado de Z2 y dividirlo entre el conjugado de Z2. Esto de aquí es igual a A más BI entre C más DI multiplicado por el conjugado de Z2, que es C menos DI, C menos DI. Esto es un 1, ¿no? Es solamente un 1 conveniente. Esto de acá, a la hora de multiplicarlo, ya saben cómo se multiplican estos. A por C, esto es A por C, menos B por D, pero este tiene un menos, entonces menos por menos se hace más, B por D, y después en el imaginario, en el coeficiente imaginario, A por D, pero este es A más por menos, o sea, menos AD, y luego B por C, ¿no? Y los dos son positivos, más B por C, esto de acá, es dividido entre este por este. Pero este por este, pues acuérdense, ¿no? Este es un binomio conjugado, pero el binomio conjugado tiene, a diferencia de los reales, tiene signo positivo porque la I por I nos va a dar un menos 1 que se lleva a este 1. Entonces esto es A cuadrada más B cuadrada. Aquí me faltó la I. Esto de acá es igual, pues ya ven, ¿no? De hecho, este de acá es este de acá. Entonces este es el número complejo que tiene como coeficiente real A por C más B por D sobre, le puse A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? Perdón, me confundí con los coeficientes. Este es C más DI por C menos DI, es el conjugado de C y D, o sea, C cuadrada más D cuadrada. Está A por C más B por D sobre C cuadrada más D cuadrada en su coeficiente real, y en su coeficiente imaginario va a ser BC menos AD, ¿no? Este tiene signo negativo, sobre C cuadrada más D cuadrada. Listo, ahí está. Esta de acá es este mismo resultado, ¿no? AC más BD entre C cuadrada más D cuadrada, más BC menos AD entre C cuadrada más D cuadrada. Entonces esto nos ayuda a poderlo resolver rápido, pues porque no vamos a hacer el sistema de ecuaciones o a hacer todos estos cálculos. Este creo que también es bastante sencillo. Recordar nada más que el inverso de un número complejo distinto de 0 es su conjugado entre su módulo al cuadrado, pero si no, pues lo que puedo hacer es solamente multiplicar por el 1 que está dado, por dividir el conjugado del denominador entre el conjugado del denominador, y llegamos al mismo resultado. Bueno, vamos a cortarle aquí para que no quede tan largo el video, y ahorita continuamos para aplicar un poquito esto y ver cómo resolver ya problemas particulares.